Perdone el atraso, pero no sé, mi máquina el día de hoy como que no quiere trabajar. Vamos a continuar. Bueno, entonces como les comentaba, pues tenemos el modelo. Aquí ya podemos ir viendo cómo ellos van trabajando. La primera parte, estamos hablando del legajo general, o sea, de los datos principales con los cuales nosotros vamos a trabajar nuestra auditoría. Tenemos que tener siempre copia del informe del año anterior. Si somos nosotros los auditores recurrentes, pues va a ser fácil obtenerlos. Si no somos los recurrentes, estamos a merced del que el cliente nos entregue esa información, que puede que la tengamos como puede que no. Es importante e indispensable tenerlo, porque entonces eso nos va a ayudar a nosotros formarnos una idea de cómo han venido haciéndose las auditorías y cuáles han sido las deficiencias que tienen. Sin embargo, hay clientes que no nos lo dan, entonces hay que tener el cuidado de tener el tacto, mejor dicho, para poder obtener esta información. Si no, pues no la vamos a poder tener, ¿verdad? Puntos pendientes de revisión. Esta información, por lo general, son puntos que quedaron pendientes de las auditorías anteriores, que muchas veces por el tiempo que tenemos que entregar nosotros nuestras opiniones o los informes, ya no nos da tiempo de terminar de revisar cierta documentación. Ya vamos a ir viendo nosotros dentro de las clases de auditoría que vamos a tener durante nuestra carrera profesional. Puede que la tengamos una parte general aquí nosotros, como puede ser que en otras clases lo vayan a ver, los puntos pendientes de revisión, cómo se van trabajando, ¿verdad? El programa general de trabajo, esto es creado por la firma o por el auditor de cómo va a proceder con esta auditoría. Puntos para memorándum de recomendaciones, cuestionario de control interno. Este cuestionario es parte de los requerimientos iniciales que nosotros vayamos teniendo y el acercamiento con la empresa para poder ir sabiendo cómo ellos van funcionando, cómo es su operatoria, ¿no? Entonces, eso se hace al inicio, por eso forma parte del legajo general. Re- Representación general, la carta salvaguarda es la carta donde nosotros hacemos la propuesta de servicios profesionales y que tenemos firma y de autorización de la propuesta. Tenemos que dejarla dentro de nuestro legajo de papeles. Cartas de actas, estados financieros, balanzas, cartas de abogado, datos para informe y notas aclaratorias. Esta es información que obtenemos de nuestro cliente y que forma parte del legajo general y no así del legajo permanente. Cualquiera pudiera decir, mire, las actas y las cartas de abogado se tendría que ir al archivo permanente. Va a depender de qué es la información que tengamos ahí para que podamos considerarla en el archivo permanente. Si no, forma parte de la auditoría de ese periodo en específico que estamos trabajando, ¿no? Luego tenemos las cédulas de trabajo. Ya aquí ya vamos nosotros identificando. Si ven ustedes, estamos tomando en consideración los 3 reportes financieros legales importantes que las empresas tienen, que son el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Los que en base al impuesto sobre la renta nosotros tenemos que trabajar también. Ajustes y reclasificaciones, bueno, ya sabemos que era lo que habíamos hablado de las clases de papeles, que tenemos que trabajar estos ajustes y las reclasificaciones. Ya recordémonos que vimos en otros semestres que es un ajuste y que es una reclasificación y que no es lo mismo. A ver, ¿quién me puede decir o quién se recuerda qué diferencia hay entre ajuste y reclasificación? Eso sí lo tienen que saber. Fíjese, licenciada, que no recuerdo que en la universidad me hayan enseñado eso, ¿verdad? En ¿No? las clases que hemos llevado, pero yo sí tengo el conocimiento de qué es y sí es completamente diferente. A ver, cuéntanos. Y en este caso el ajuste, esto depende de lo que dicte el auditor. Por ejemplo, se hizo una auditoría y hay una cuenta en la que no tenía que, o sea, el saldo era diferente, entonces se puede ajustar con otra cuenta, digamos, para tener el saldo que es.
¿ok? o el correcto, pero y eso ya es dictado por el auditor. ok. La reclasificación, lo que nos pasó una vez de que habían ciertos movimientos de cuentas que se, Ujú. que se registraron en una cuenta contable, pero no tenía que ser en esa cuenta, tenía que ser en otra. Entonces se hizo una partida de reclasificación regresándola a la cuenta que es. Eso es lo Correcto. que yo he entendido y es totalmente diferente las dos. Así es, muchas gracias. Reclasificación es cuando, como lo decía nuestra compañera, cuando tenemos un valor consignado en una cuenta que no es correcta. Pongamos un ejemplo. Normalmente las empresas en sus activos, en la propiedad planta de equipo, no separan lo que es la maquinaria, el mobiliario y equipo. A pesar de que las porcentajes de depreciación y todo son similares, tenemos que hacer una separación porque la vida útil de una maquinaria con un mobiliario y equipo no es lo mismo. Y si estamos aplicando normas internacionales de información de financiera, incluso con mayor razón, tenemos que hacer la separación. Entonces, cuando no cambia el valor que hacemos de reclasificación, la maquinaria tiene 200,000 quetzales de valor y está metida en mobiliario y equipo y yo solo la voy a cambiar de nombre, a eso se le llama reclasificación. No movemos valor. En cambio, los ajustes sí movemos el valor. Que, por ejemplo, tengamos que en la cuenta de clientes tenemos incluido eh, a un cliente que su saldo era 1,000 quetzales cuando debió haber sido 10,000 quetzales, se nos fue un cero. Entonces se hace ese ajuste, pero ya hay un movimiento, un cambio en su valor. Entonces a eso se le llama ajuste. A eso me refiero con el significado de cada una de ellas. Luego tenemos la tercera parte, que es ya después de haber identificado las cédulas de trabajo, empezamos a hacer el trabajo de cada uno. Podemos empezar con nuestro balance general o podemos empezar con nuestro estado de resultados. De nosotros va a tomar esa decisión y ahí es donde yo le digo que esta cambia, porque aquí como tercer parte de nuestro índice tienen el activo, pero podemos iniciar con el estado de resultados. Entonces vamos a tener los ingresos, después los ingresos, o incluso el orden del balance que tenemos. No quiero que, no queremos que se trabaje primero el activo, vamos a trabajar e iniciar con el capital. Entonces el tercer punto va a ser el capital. A eso me refiero que esto no está escrito en piedra y que puede ser modificable. Nosotros tomamos la decisión de cómo lo vamos a ir trabajando. Pero el orden general y la lógica que manejamos a muchos es agarrar primero el balance e iniciar con el activo, ¿verdad? Entonces tenemos que el activo, tenemos en estos legajos de papeles el orden y las iniciales con las que vamos a tener. Ya les había comentado que que los papeles tienen que tener sus índices, sus identificaciones, y estas es las letras que por lo general se utilizan para identificar el activo. Esta es para identificar el pasivo, que si nos damos cuenta son iguales que el activo y por eso es que se toma doble la letra, ¿va? Tenemos los resultados que están de esta manera. Bueno, ya tenemos ingresos, costos, gastos y como les digo, este es un ejemplo, un modelo del índice de papeles que podemos tener. Este forma parte de nuestro legajo de papeles y sería de los primeros en donde tenemos el índice. Y viene el auditor y dice, quiero ir a revisar los ingresos de esta empresa porque tengo una duda. Entonces busquen el índice y ve que los ingresos son el W1. Entonces ya empieza a buscar entre los papeles, llega el W, busca el W1 y encuentra el legajo o en la cédula donde se trabajaron los ingresos. Esa es la forma en que podemos trabajar, ¿no? Ejemplos de papeles de trabajo iniciales. Bueno, voy a ver si voy a dejar de compartir este y voy a entrar a estos otros. Creo que es este, vamos a ver. Ok. Aquí empezamos a ver un poquito de papeles de trabajo.
antes de empezar a hacer los papeles de trabajo y de empezar a hacer nuestra auditoría como tal, siempre tenemos los acercamientos que decíamos, ¿verdad? Tenemos que tener las charlas con los dueños donde hicieron la información de revisión o para qué quieren la auditoría que nos sirvió para hacer nuestra propuesta de trabajo, forma parte de los papeles que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y para cuando ya fue aprobada nuestra propuesta de trabajo, para iniciar a revisar la documentación, tenemos que hacer un requerimiento de información. Entonces, este es un legajo que nosotros utilizábamos en una firma de auditores en la cual yo trabajaba, y entonces había esta información general, por lo menos para empezar a trabajar. Entonces, nosotros teníamos aquí información requerida, en este caso fue en el año del 2013, en archivo electrónico, qué información nos daban en forma electrónica y qué documentación nos daban en forma física, porque hay mucha información que nos la dan de esa manera, ¿verdad? Entonces ya voy identificando qué manera nos dan la información. Colaborador responsable de la compañía, para saber quién es el responsable de la documentación que nos están dando, y cuando tengamos alguna duda o consulta, a quién nos vamos a ir a referir, ¿verdad? Nombre de la empresa, como ya sabemos, parte de los legajos de la información que estábamos viendo de los papeles es obtener esa información. Fecha de compromiso, casi no se utiliza. Persona que entrega, eh, creo que era lo mismo que el colaborador responsable de la compañía. Este es un formato que a mí me proporcionaron, no significa que todo sea utilizable, ¿va? Y de recibido por personal de auditoría y la fecha en que lo recibió. Entonces aquí había un ejemplo que, por ejemplo, yo recibí la copia de los informes que se han emitido en el 2013 por parte de auditorías fiscales. En cuanto a las revisiones practicadas a la compañía, si aplica. En ese entonces sí sí aplicó, y yo fui quien lo recibió. Como puede que tengan el nombre acá, como puede que tengamos solo así, que era lo que les comentaba, ¿verdad? La firma de auditores puede tener un subíndice ahí de iniciales de empleados, que puede ser que los empleados sigan trabajando para la firma, como para que no, pero por lo menos ya sabemos quiénes eran, ¿no? Ah, Silvana Guzmán, las iniciales, quien recibe esa papelería, pero ella ya no trabaja con nosotros. Bueno, ya no podemos hacer esas consultas, ¿va? O puede que todavía tengan relación conmigo y me llamen por teléfono y mira, tú hiciste una auditoría tal por cual y te acordás de algo y estamos buscando información de tal y yo puedo apoyarlos. Pues ahí está la información, ¿verdad? Y la fecha en que se va recibiendo. Es importante las fechas de consignación, porque de ello va a depender para cuando hagamos nuestros informes. Si nosotros estamos, eh, se me fue la palabra, no dando una opinión favorable, no es eso lo que quería decir, pero bueno, no dando una opinión favorable para el cliente, y justificándola de que había información que no nos la dieron o nos la dieron posterior a presentar el informe, aquí nosotros con esta fecha lo podemos justificar. Entonces, es información. Y aquí de forma general, pues estamos viendo la información que vamos pidiendo. Información general, información financiera, ¿verdad? Y parte de los impuestos. Y aquí, tanto en esta parte de aquí arriba, de aquí abajo como aquí arriba, yo estaba marcado en amarillo, que ¿qué significa este símbolo? Significa información en forma magnética, Excel o PDF. Entonces ya nosotros hacemos este requerimiento general de información con el cual ya podemos empezar a trabajar nuestra auditoría. Veamos qué dice cada una de ellas. Dice, general, voy a subirlo un poquito para que lo veamos un poquito mejor así en pantalla. Copia de contratos por adquisición de servicios con el proveedor de la compañía vigentes durante el año 2013. Si por ejemplo, dependiendo del cliente, si ellos están generando contratos por los servicios. Por ejemplo, una empresa que hace closets o cocinetas personalizadas a los diferentes apartamentos que se están creando. Por ejemplo, ahorita en la Petapa se está creando los apartamentos Miranda a la parte del centro comercial Gran Portal Petapa, y esta empresa fue contratada para ponerle la cocineta a todos los apartamentos.
Pero como se va haciendo por partes, por secciones, dependiendo de las ventas que tengan los apartamentos, entonces se hace un contrato de servicios de elaboración de cocinetas para los niveles 1 y 2. Y luego se hacen contratos para la elaboración de cocinetas de los niveles 3 y 4. Y ya no quisieron seguir trabajando con este cliente, se fueron con este proveedor, se fueron con otro y crean un contrato de las cocinetas de los niveles 5 y 6. Entonces, esos contratos son los que están pidiendo acá, si existen ese tipo de contratos. O hablamos de la reforestadora que mencioné hace un momentito. Los contratos de negociación de la venta de troza y trocío para este año. Como las empresas reforestadoras tienen ciclos de venta, no pueden vender todo el tiempo ni todos los árboles que existen, ¿verdad? Ya hay un proceso ahí que se hace. Entonces, para este año, para este sector que ya tenga autorizado por el INAH la tala de árboles, voy a venderlo a través de troza y trocillo y voy a generar contratos anticipados de ventas. E incluso estoy recibiendo anticipos de esas ventas para poder trabajar. Entonces, esos contratos son los que están hablando este numeral 4. Lista actualizada de los abogados de las empresas que indique lo siguiente: nombre, abogado, bufete, asesoría que presta, dirección, teléfono y fax. Esto nos va a servir para por si llega a haber alguna contingencia, alguna demanda para estos clientes y que nos requieran por medio de juzgados la información, pues nosotros sepamos a quiénes nos debemos dirigir porque la empresa tiene contratados a sus abogados. Entonces ya sabemos nosotros a quién le podemos dar esa información o a quién podemos requerirle información que necesitemos para la auditoría que estemos trabajando. Lista actualizada de litigios, demandas, si hubiese, ¿verdad? Por eso es que aquí a veces hay paréntesis donde dice si hubiesen estos puntos, así podemos hacerlo, ¿va? Organigrama actual de la compañía. Y ustedes dirán, ¿por qué pedimos el organigrama? Pues resulta que a veces los organigramas están desactualizados y forma parte de nuestra revisión de control interno que nosotros hacemos y que presentamos en nuestros informes. Por ejemplo, ahorita por el caso de la pandemia, muchas empresas se tuvieron que reorganizar, muchos puestos de trabajo desaparecieron. Entonces, el organigrama debe de ser actualizado a las condiciones que tenemos. Puede ser que eso se dio, ya tenemos 2 años de pandemia, entonces eso se dio el año pasado. Para este año se tiene la visión que la empresa definitivamente no va a volver a como estaba antes, se suprimieron los puestos y vamos a quedarnos de esa manera. Entonces, se tiene que hacer una modificación al organigrama de la empresa y presentar la realidad, la actualidad. Si no la tenemos, entonces ya forma parte de nuestras deficiencias de control interno y que nosotros podemos hacer las recomendaciones del caso, ¿no? Manuales actualizados de políticas y procedimientos administrativos y contables financieros vigentes durante el año 2013. Créanme que este punto siempre ha sido de deficiencias de control interno en todas las empresas aquí en Guatemala. No he conocido empresa alguna en las que yo he tenido la experiencia de participar en las auditorías que tengan esos manuales. No los tienen. Y es un poquito no concebible de que las empresas trabajen de tal forma tan empírica, ¿eh? Estamos hablando de empresas pymes, porque las empresas grandes, esas definitivamente tienen sus manuales. Pero entonces veamos si los manuales están actualizados o no, porque recordémonos que los manuales se tienen que actualizar constantemente. Antes se hacía de forma manual, ahora se hace de forma electrónica. Eso tiene que modificarse en el manual. Forma parte también de nuestro control interno de parte de las deficiencias. Entonces, por eso es que se pide esa información. Hay su justificación de pedir la información. En las firmas de auditores en las que yo he participado, dicen, si no encontramos deficiencias, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, parte de esas deficiencias es el control interno que nos permite a nosotros que nos ayude a presentar nuestros informes. ¿Y por qué dicen esas firmas? Si no hay deficiencias, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque entonces el cliente va a decir, o estoy haciendo tan bien todo lo que estoy haciendo como dice la firma,
o esta firma no me está haciendo bien mi trabajo. Una de dos. Y si es la primera, ya no necesito auditorías, ya no necesito mantener este servicio porque estoy haciendo bien mi trabajo, cancelo el servicio. O decir, esta firma no me está haciendo bien mi trabajo y lo voy a cambiar. Entonces, por eso es que a veces esas comentarios que hacen en las firmas llegan a ser realidad, ¿no? Actas de asambleas. Este es otro punto que muchas veces no se tienen en las sociedades accionadas, que sí se reúnen, que sí están, pero las actas no están en los libros, o que sí se hicieron, pero están en papeles y no fueron transcritas. Y todo eso forma parte de nuestro control y parte de la información que nosotros podemos proporcionar como una mejora. Consejo de sesiones, declaraciones anuales, estado de resultados comparativos de enero a diciembre de 2013 con 2012. Bueno, eso a veces nos lo dan, como también nosotros lo podemos formar, ya si somos auditores recurrentes. Integración de todas las cuentas del balance al 31 de diciembre de 2013. Se están hablando de fechas acá porque esa es la información que estamos requiriendo. Y aquí vemos que la mayoría había sido entregada eh, en forma electrónica. Yo aquí quité el nombre de la empresa por respeto a la empresa, pero así más o menos fue como recibimos la información, ¿va? Y así vamos viendo nosotros toda la información que vamos requiriendo de cada una de las cuentas de formas de cosas genéricas. Ya posterior a eso, cuando ya estemos haciendo nuestro trabajo, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más información. Entonces se hace un siguiente requerimiento, pero con esto nosotros ya tenemos cómo empezar a trabajar, cómo empezar a formar nuestros papeles de trabajo, cómo hacer el índice de los papeles de trabajo que nos piden nuestros legajos, ¿verdad? Esta es la información que tenemos, ¿verdad? Nótese que aquí estamos pidiendo principalmente la información que vamos a analizar, pero no estamos pidiendo, vuelvo a regresar al principio, ay Dios, ahí está, que dentro de la documentación legal no estoy pidiendo documentación permanente. Hablamos de documentación permanente, la escritura de constitución, las patentes de la empresa, los nombramientos. Eso no se pide dentro de las auditorías, ¿verdad? O no se deja dentro de este legajo de papeles. Pero si ya sabemos que nosotros tenemos más de 2 años de ser auditores de esta empresa, ya tenemos que actualizar esa información permanente. Entonces agregamos una información acá, es documentación legal o documentación fija, como querramos decirlo, y lo requerimos. Nuevos nombramientos, ya sabemos que ya van a vencer, o nos enteramos de que cambiaron dirección, ya sabemos que tenemos que pedir patentes, etcétera. Y todo eso se ve en la entrevista inicial. Nótese la importancia de la entrevista inicial para saber qué información vamos a pedir aquí. Entonces, esta es el primer requerimiento que hacemos. Este puede formar parte de los papeles de trabajo, como puede que no. Esa discreción de la firma. En esta ocasión no formó parte de los delegados de papeles, solo fue el requerimiento de información y que esto nos sirvió para hacer los papeles. Voy a dejar de compartir este y les voy a compartir otro. Estos son los ejemplos que yo agregué en el archivo de Word que estábamos viendo hace un momentito, que cuando ustedes lo descarguen lo van a poder ver. ¿Dónde está la otra? Ya aquí les muestro entonces un papel de trabajo de aquellos que habíamos mencionado que no elaboramos nosotros, sino que solo son documentación que nos soportan a nosotros, que nos ayudan a trabajar. Aquí ven, tenemos la identificación de la empresa, ¿va? A pesar de que la hoja decía el membrete, qué área estamos trabajando, confirmación de saldos de proveedores, de qué periodo estamos trabajando. Aquí ya vemos nosotros el índice al que pertenece y qué área del índice pertenece nuestro legajo de papeles. Este C por CPC es copia proporcionada por el cliente, ¿no? Que forma parte de las marcas de auditoría, que en este caso no tenemos marcas de auditorías en esta primera hoja porque no las requerimos. Esta G20 es lo que yo les mencionaba cuando mencionábamos referencias cruzadas.
Este es el legajo G21, pero esta información la obtuvimos del legajo G20, de la cédula G20, donde obtuvimos el saldo del proveedor y para poder hacer esta confirmación de datos, que es parte de los papeles que vamos a ir viendo. Ahorita solo estamos viendo generalidades de los papeles, ¿ah? Pero esta hoja tenía 2 páginas. Y miren, aquí en la parte de abajo tiene las iniciales de quién recibió la documentación o quién está haciendo la creación de esta cédula de trabajo. En la segunda hoja ya tenemos G21. Veamos si era la misma. G21. ¿Por qué? Porque estas 2 hojas forman parte de esa misma cédula. Nuevamente le identifico en la parte inicial. Tenemos las iniciales. Tengo el CPC, porque nosotros no hicimos esta hoja de trabajo. Nosotros nos dieron esta información. Y tenemos aquí abajo la confirmación recibida. Miren. Dice, el saldo por pagar a nosotros está de acuerdo a nuestros registros contables. No hicieron más que marcárnoslo y lo firmaron miren, con el sello, la firma y de la persona que firmó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas confirmaciones de saldo, nosotros tenemos que tener el cuidado de ver quién firma, ¿verdad? Y se pide el sello para que el cliente no nos juegue la vuelta, por así decirlo, ¿va? Porque estas confirmaciones nosotros no las hacemos, solo le decimos a nuestro cliente, mire señor cliente, necesitamos que usted mande estas cartas. Nosotros hacemos las cartas, a veces el machote y se las mandamos a ellos o les mandamos ya elaboradas las cartas y ellos solo las mandan a nuestros clientes. Y por eso es que aquí al inicio dice, la firma de auditores independientes de tal, por cual, está llevando a cabo la auditoría de nuestros estados financieros. Al respecto, rogamos confirmar directamente a ellos el saldo. ¿Por qué lo hacemos? Para que el cliente no diga, sí mandé la carta y ellos nos mandan otra carta firmada por alguien más, que incluso puedan ser ellos mismos, ¿verdad? Por eso es que se requiere también que tenga sello y que estas recepciones de documentos lleguen directamente a nosotros. Es parte de la seguridad que nosotros estamos viendo en los papeles de trabajo. Esa es una de las formas en que podemos ver nosotros cómo identificamos nuestros papeles de trabajo. Aquí no hay marcas de auditoría, no podemos poner ahí sumado vertical, cotejado o algo así, sino que nosotros solo lo estamos confirmando de esta manera. Ya esta información que tenemos nosotros aquí nos va a servir para la cédula de los proveedores, donde sí ya vamos a hacer una marca, donde vamos a poner una marquita de confirmación recibida del proveedor y otra marquita a la par donde diga saldo confirmado por el proveedor que es igual, o otra marca donde diga el saldo no confirmado no es el mismo, etcétera. Entonces ya vamos viendo nosotros la importancia de las marcas de auditoría que nosotros estamos generando. Voy a dejar de compartir esta y vamos a ver por último uno de los ejemplos de los otros que tenemos. Ay, ¿por cuál me decido? ¿Por la narrativa de ingresos o la de nóminas? Vamos a usar la de ingresos. Tenemos esta narrativa, esta cédula que está vacía. Esta cédula está vacía. Este es un formato de cédula que podemos utilizar nosotros o personalizarla, usar parte de esta información, quitarle o agregarle o lo que sea. Pero para estas auditorías en las que yo estaba participando, estas eran las cédulas que a mí me dieron en mi supervisor y que yo me tenía que acoplar a esta. Elaborado por, aquí teníamos que tener nuestras iniciales, mis iniciales SMG, la fecha en que nosotros hicimos esta cédula de trabajo, el nombre del cliente, la sección conocimientos del negocio. Esta es una cédula narrativa, o sea, una cédula inicial. Ni siquiera estamos haciendo pruebas o viendo información de campo, solo estamos utilizando las narrativas para conocer al cliente, qué ciclo tiene, cómo trabajan los ingresos, si tienen ingresos durante todos los años o es algo su ciclo de ingresos, etcétera. E incluso en esta nos permite a nosotros ayudar para la revisión para la elaboración, del control interno. Entonces, aquí tenemos diferente información
que nos piden, ¿verdad? E incluso en esta parte de acá nosotros tenemos unas crucecitas y voy extendiendo cada una de ellas y vamos viendo qué nos piden cada una. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí está. Entonces, por ejemplo, dice ingresos, objetivos de control. Se mantienen controles físicos adecuados. Ese objetivo, ¿qué posible riesgo hay? Los recibos de efectivo pueden ser sujetos a apropiación indebida, pérdida o robo. Consideraciones de control, solamente las personas autorizadas tienen acceso a los recibos. Los recibos de caja mantenidos durante la noche son guardados bajo control dual por personas autorizadas. Adecuados controles físicos de mantenimiento. Aquí ya nos empiezan a dar objetivos de control en los cuales nosotros tenemos que verificar si se están haciendo bien o no. Ya nos dan directrices, que es parte de la planeación estratégica de la auditoría que nosotros tenemos que tener antes, que era lo que me decía. Y por eso es que lo tenemos así como que es guardadito, porque a veces para poder trabajar el archivo de Excel es más fácil, pero a la hora de imprimirlo, tenemos que imprimirlo completo, ¿verdad? Y aquí vamos aplicando, ya nos van a diciendo las aseveraciones, el control y el proceso iniciales, tenemos iniciales, pero en la parte de aquí abajo tenemos qué significa cada una de las iniciales para poder ir a trabajar. Procedimiento aplicado, el control interno, el walkthroughs, ya no me acuerdo qué significa eso, perdón. Las observaciones de deficiencia y tenemos la segregación de funciones, ¿verdad? Ya vemos nosotros ahí cómo se va trabajando cada una de ellas entonces. La hoja 1, puntos a considerar en la elaboración de las narrativas. 1. ¿En qué momento se mencionan los ingresos facturados por parte de condiciones? Se debe mencionar la conciliación que se realiza entre lo facturado por el medio y la facturación realizada al cliente. Se debe mencionar el proceso de refacturación de los medios, que eran puntos que posiblemente aquí no estaban considerados y que yo sí los estaba considerando, los puse acá en una hojita adicional, pero era solo para que no se me olvidara que tenía que pedir esa información. Y así está la otra hoja de trabajo, otra narrativa que yo les he puesto ahí. Les voy a tratar de conseguir algunos otros papeles de ejemplo y se los voy a colocar ahí para que vayamos viendo. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Ok, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Yo me emociono, pero ya nos queda solo un minutito de clase y para que vayan a su siguiente clase. Siempre recordándoles que en 15 días tenemos el primer parcial. El día de hoy voy a dejar subido una tarea de cuestionario de unidad 1 para que la resuelvan. En base a eso, pues puede venir las preguntas en el parcial también. Este parcial va a ser, como lo decía muy al inicio, 90% teórico, 10% práctico, porque sí vamos a tener práctica. En cuanto a los ejercicios, al ejercicio que hicimos de la propuesta de servicios profesionales y papeles de trabajo. No habiendo entonces duditas o consultitas, y si no cualquier cosa me pueden contactar a través del celular. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y nos vemos el siguiente domingo de clases. Que pasen buen día. Lick, perdone, ¿va a Sí, subir esa información? ¿La va a subir? sí, ya está subida. Ya está Gracias. subida. Ujú. Feliz día, Lick. Gracias, buen día, que les vaya bien. Gracias, que tenga buen día. Bye, Licenciada, bye. Mande. una pregunta. Las grabaciones de la clase, más o menos la entendí que las había subido a un correo o algo así, no me Al acuerdo. YouTube. Están en el YouTube y me ubican a través de mi correo personal, que es smgbgt. Lo buscamos por su correo Sí, en YouTube. o si no, mándame un WhatsApp y yo te mando una copia de uno de los links para que ubiques un video y a través de ese ya me puedes ubicar para los demás videos. Ujú. Perdone, y no vamos a hacer grupo de WhatsApp. No sé, ustedes deciden hacer su grupo y si me quieren incluir, muchas gracias. Gracias. Mejor un grupo, tal vez Marian, tú lo haces. Va, de acuerdo. Ahí estamos entonces. Pasen buen día, señorita. Gracias, licenciada. Bye, bye.